La lluvia golpeaba las ventanas de lo que alguna vez llamé mi hogar, mientras mi hijo Mateo me miraba con una sonrisa que nunca olvidaré. Mis 2 maletas estaban junto a la puerta principal, empapándose con el agua que entraba cada vez que el viento abría la rendija. Luciana, mi nuera, sostenía su teléfono apuntando hacia mí, grabando cada segundo de mi humillación como si fuera un espectáculo digno de compartir con sus amigas. «Papá, ya cumpliste tu función en esta familia», dijo Mateo con una frialdad que me atravesó el pecho. «El mejor regalo que nos puedes dar es desaparecer. Esta casa es nuestra ahora, y francamente, tu presencia arruina la decoración». Luciana soltó una carcajada aguda que rebotó en las paredes que yo mismo había pintado 30 años atrás. Las mismas paredes donde colgaban fotos de mi difunta esposa Carmen, fotos que ellos habían reemplazado con arte moderno, que costó más de lo que muchas familias ganan en un año. Me quedé ahí parado, con mis 67 años a cuestas, sintiendo cómo el frío de la tormenta se colaba por la puerta abierta. Esta era la casa que construí ladrillo por ladrillo con mis propias manos. La casa donde Carmen y yo criamos a Mateo. La casa donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro. La casa que, en un momento de debilidad y confianza ciega hace 3 años y 7 meses, puse a nombre de mi hijo porque creí que me cuidaría en mi vejez. ¿No tienes nada que decir, viejo?, preguntó Luciana acercándose con el teléfono casi en mi cara. «Vamos, di algo dramático para mi video. Mis seguidoras van a adorar esto». Miré a mi hijo. Busqué en sus ojos algún rastro del niño que solía abrazarme y llamarme su héroe. Pero ese niño había muerto, reemplazado por este extraño que vestía trajes de 180,000 pesos y conducía un automóvil que costaba más de lo que gané en mis primeros 10 años como constructor. «Mateo», susurré, mi voz quebrándose. «Tu madre estaría destrozada si viera esto». Su sonrisa se amplió. «Mamá está muerta, papá, y los muertos no pagan cuentas. Tú tampoco, por cierto. Nos has costado una fortuna en comida y electricidad estos últimos meses. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que cambió mi vida para siempre». Tomé mis maletas con manos temblorosas. Cada una pesaba como si cargara todos mis recuerdos, todos mis errores, toda mi estupidez. Pasé junto a Mateo, quien se apartó exageradamente como si mi simple contacto pudiera contaminarlo. «Adiós, papá», dijo con tono de burla. «Espero que encuentres algún hogar para ancianos que acepte tu pensión miserable». Salí bajo la lluvia torrencial. No tenía paraguas, no tenía auto. Solo tenía las 2 maletas y un teléfono celular en mi bolsillo que vibraba constantemente, probablemente con mensajes de Mateo asegurándose de que me fuera lejos. Caminé 3 cuadras bajo la tormenta hasta encontrar un taxi. El conductor me miró con lástima cuando vio mi ropa empapada y mi rostro destrozado. «¿Mal día, señor?», preguntó. «El peor de mi vida», respondí, aunque no tenía idea de que en realidad ese día marcaría el comienzo de mi renacimiento. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había pasado para que mi propio hijo, la persona que más amé después de Carmen, me tratara como basura humana? ¿Cómo pasé de ser el dueño de una casa avaluada en 8,750 de 0 pesos a ser un vagabundo bajo la lluvia? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque esta historia apenas está comenzando, y mi hijo no tenía idea de con quién estaba jugando. Había cometido el error más grande de su vida, y pronto lo descubriría de la manera más dolorosa posible. Hace 3 años y 7 meses, yo estaba sentado en el mismo sofá de cuero marrón, donde Mateo acababa de echarme, pero las circunstancias eran completamente diferentes. Carmen había fallecido apenas 6 semanas antes, víctima de un cáncer que se la llevó en solo 4 meses. Yo todavía no procesaba su ausencia. La casa se sentía vacía, fría, como si las paredes mismas lloraran su partida. Mateo vino a visitarme ese día con Luciana. Recuerdo que trajo comida casera, o al menos eso dijo, aunque después descubrí que la había comprado en un restaurante caro,
y se sentó frente a mí con expresión preocupada. Papá, Luciana y yo hemos estado hablando, comenzó, tomando mi mano con lo que parecía genuina preocupación. No puedes estar solo en esta casa enorme. Tiene 420 metros cuadrados. Es demasiado para un hombre solo. Estoy bien, hijo, respondí, aunque ambos sabíamos que era mentira. Apenas dormía, apenas comía. La casa estaba llena de fantasmas de Carmen. Tenemos una propuesta, continuó Luciana con voz suave, casi maternal. ¿Por qué no pones la casa a nuestro nombre? Nos mudaríamos contigo. Te cuidaríamos. Sería como tener familia nuevamente, Eduardo. No tendrías que preocuparte por nada. En ese momento, la idea me pareció un regalo del cielo. La soledad me estaba matando. Tener a mi hijo, mi nuera, y tal vez pronto nietos viviendo conmigo sonaba como un nuevo comienzo. Una forma de honrar la memoria de Carmen manteniendo la familia unida. Pero la casa tiene que estar a nuestro nombre, insistió Mateo. Por temas legales, papá. Si algo te pasa, el proceso de herencia puede tardar años. Así todo sería más simple. Seguiría siendo tu casa, obviamente. Solo sería un cambio en los papeles. Yo tenía 750 sales pesos invertidos en esa propiedad. La había comprado por 200. Tacho de cero hace 32 años. Y con todas las mejoras y el valor del mercado, ahora valía casi 3 veces más. Pero no pensé en el dinero. Pensé en no estar solo. Pensé en que Mateo era mi única familia. ¿Me lo prometes? Pregunté como un niño necesitado. ¿Prometes que viviremos juntos? ¿Que me cuidarás como yo te cuidé? Te lo prometo, papá, dijo Mateo abrazándome. Siempre estaremos aquí para ti. Firmé los papeles 2 semanas después. El notario me preguntó 3 veces si estaba seguro. 3 veces le dije que sí. Mi propio hijo no me haría daño. Mi propia sangre no me traicionaría. Quisiera poder regresar en el tiempo y abofetear a ese Eduardo ingenuo que firmó su propia sentencia de muerte. Los primeros 6 meses fueron hermosos, debo admitirlo. Mateo y Luciana se mudaron, y realmente parecían felices de estar conmigo. Cenábamos juntos. Veíamos películas. Luciana incluso cocinaba ocasionalmente, aunque prefería ordenar comida, y la casa volvió a llenarse de vida. Pero entonces comenzaron los cambios sutiles. Luciana decidió que la decoración era demasiado anticuada y necesitaba modernizarse. Yo accedí, pensando que sería algo menor. Error. En 3 meses gastó 890 pesos reemplazando cada mueble, cada cortina, cada lámpara. Los muebles que Carmen y yo habíamos elegido con tanto cuidado fueron a la basura o vendidos por nada. Eduardo, esto es una inversión, me explicó Luciana cuando me atreví a comentar el gasto. Una casa de 750 pesos merece decoración de calidad. Además, técnicamente es nuestra casa ahora. ¿Recuerdas? Esa frase, nuestra casa, comenzó a repetirse cada vez más frecuentemente. Luego vino la remodelación del baño principal. Mateo decidió que necesitaba un baño de lujo con hidromasaje, ducha de lluvia y acabados italianos. Costo, 520 pesos. Por supuesto esperaban que yo pagara la mitad como contribución a la casa familiar. Papá, sigues viviendo aquí, argumentó Mateo. Es justo que contribuyas. No puedes esperar vivir gratis. ¿Vivir gratis? En la casa que construí con mis propias manos. En la casa que puse a su nombre creyendo en sus promesas. Pero pagué. Todavía creía que esto era temporal, que las cosas mejorarían. Después vino la cocina. Luciana quería una cocina integral alemana con electrodomésticos de última generación. Otros 730 pesos. Yo vendí algunas acciones que Carmen y yo habíamos guardado para mi retiro y pagué mi parte. En 8 meses, había desembolsado 670 pesos en préstamos que Mateo pedía para emergencias que nunca terminaba de explicar del todo. Otros 200,000 pesos en reparaciones y mejoras que él ordenaba sin consultarme. Mi habitación, la habitación principal que Carmen y yo compartimos durante 38 años, fue declarada necesaria para el dormitorio principal de Mateo y Luciana. Me mudaron al cuarto de huéspedes,
el más pequeño de la casa, con apenas 25 metros cuadrados. «Es más fácil para ti, papá», dijo Mateo mientras sus empleados de mudanza trasladaban mis cosas como si fueran escombros. «A tu edad no necesitas tanto espacio. Nosotros somos jóvenes. Necesitamos el espacio para nuestro walk-in closet y la zona de ejercicio». Vi cómo pusieron la cama donde Carmen murió. Vi cómo colgaron su ropa donde estaban las fotos de nuestra boda. Vi cómo pintaron las paredes de gris moderno, cubriendo el color marfil que Carmen había elegido. Y no dije nada. Solo tragué mi dolor y me mudé al cuarto pequeño como un inquilino indeseable. Los amigos que solía recibir para jugar dominó los domingos fueron prohibidos. «Hacen mucho ruido», se quejó Luciana. «Además, ensucian la terraza. Esta es una casa elegante ahora, Eduardo, no un club social para viejitos». Mis reuniones de dominó se convirtieron en encuentros en el parque o en casas ajenas. Mis propios amigos comenzaron a preguntarme qué había pasado. Yo inventaba excusas, avergonzado de admitir que me habían convertido en un extraño en mi propia casa. La lista de gastos seguía creciendo. Cambiaron los pisos de toda la casa. 1, 100, 0 pesos. Instalaron un sistema de aire acondicionado central. 890, 0 pesos. Remodelaron el jardín con plantas exóticas y un sistema de riego automático. 450, 0 pesos. Cada vez, yo contribuía con entre el 30 y el 50% del costo. Mateo y Luciana me hacían sentir que era mi obligación. Después de todo, seguía viviendo allí gratis, sin pagar renta. Hice las cuentas una noche, solo en mi pequeño cuarto, mirando mis estados de cuenta bancarios con horror. En 3 años y 7 meses, había gastado 340, 0 pesos en mejoras, reparaciones, decoración y préstamos para una casa que ya no era legalmente mía. 2.340.000 pesos. Esa cantidad me golpeó como un martillo. Había trabajado 43 años como constructor, levantándome a las 5 de la mañana, trabajando bajo el sol inclemente, sacrificando tiempo con Carmen y Mateo, ahorrando cada peso con disciplina. Y en menos de 4 años, había dilapidado todo en una casa que mi hijo ahora consideraba exclusivamente suya. Mi pensión mensual era de 87, 0 pesos. Mis ahorros se habían reducido a apenas 340.000 pesos. A este ritmo, en menos de un año estaría completamente en bancarrota. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era cómo me trataban. Me prohibieron usar la sala principal. «Es para visitas importantes», decía Luciana. Yo podía usar solo la pequeña sala de televisión del segundo piso, donde el sofá era incómodo y la televisión era un modelo antiguo que ellos habían desechado. Me asignaron un horario para usar la cocina. «Necesitamos orden», explicó Mateo. Yo podía cocinar solo entre las 7 y las 8 de la mañana y entre las 5 y las 6 de la tarde. Fuera de esos horarios, la cocina estaba reservada para ellos o para la empleada que ahora tenían, y cuyo sueldo de 62, 0 pesos mensuales yo pagaba el 40%. Comenzaron a cobrarme por servicios. «Eduardo, tu ducha consume mucha agua caliente», me dijo Luciana un día, entregándome una hoja de Excel con cálculos detallados. «Necesitamos que contribuyas 25 pesos extra al mes para cubrir los servicios que usas». Pagué. Como un idiota, pagué. Pensaba que si era paciente, si demostraba que era un buen padre, si no causaba problemas, las cosas mejorarían. Pensaba que Mateo eventualmente recordaría quién le dio la vida, quién pagó su universidad, quién estuvo en cada partido de fútbol de su infancia. Estaba equivocado, pero no tenía idea de hasta qué punto estaba equivocado. No sabía que lo peor apenas estaba por venir. La verdadera pesadilla, la humillación que finalmente quebraría al Eduardo sumiso y despertaría a alguien completamente diferente, estaba a solo semanas de distancia. Y cuando llegara ese momento, cuando mi hijo cruzara la última línea, cuando me tratara como menos que humano frente a extraños, algo dentro de mí moriría, y en su lugar nacería alguien que Mateo nunca había conocido. Alguien que le enseñaría que incluso los hombres más pacientes tienen un límite, y que ese límite, una vez cruzado, no tiene retorno.
La primera humillación que realmente me marcó ocurrió un martes por la tarde, 3 meses antes de que me echaran. Yo estaba en la sala de televisión del segundo piso, mi área designada, cuando escuché voces en la planta baja. Reconocí la risa estridente de Luciana y varias voces femeninas desconocidas. Bajé las escaleras para saludar. Después de todo, seguía siendo mi casa en espíritu, aunque no en papel. En la sala principal había 6 mujeres elegantemente vestidas, todas amigas de Luciana, tomando vino que costaba 89 pesos la botella. Lo sé porque yo había pagado 3 botellas la semana anterior como contribución para las reuniones sociales. «Eduardo», exclamó Luciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué sorpresa! Pensé que estabas en tu cuarto. Solo venía a saludar», dije cordialmente, extendiendo la mano hacia las invitadas. Una de ellas, una mujer de unos 40 años con demasiado maquillaje, me miró de arriba a abajo con evidente desagrado. «¿Es el inquilino del que me hablaste?», preguntó a Luciana en un tono que pretendía ser susurro pero que escuché perfectamente. Luciana soltó una risita nerviosa. «Sí, es. Bueno, es el papá de Mateo. Vive con nosotros. Ya sabes cómo es con los ancianos. Necesitan supervisión». «¿Inquilino? Anciano que necesita supervisión». Tenía 67 años, no 90. Estaba perfectamente lúcido y saludable. Pero Luciana me presentaba como si fuera un proyecto de caridad, como si ellos me estuvieran haciendo un favor monumental. «Qué noble de tu parte», dijo otra mujer. «Yo nunca podría vivir con mi suegro. Son tan demandantes a esa edad». Me quedé ahí parado, sintiéndome invisible. Luciana ni siquiera me defendió, solo asintió con expresión de mártir sufriente. «Eduardo, ¿podrías regresar arriba?», me pidió Luciana con tono dulce pero firme. «Estamos en medio de una reunión privada. Ya sabes, cosas de mujeres». Me retiré como un perro regañado, sintiendo 6 pares de ojos clavados en mi espalda. Escuché sus risas mientras subía las escaleras. No necesitaba ser adivino para saber que estaban hablando de mí, del pobre viejo que vivía de la caridad de su hijo. Esa noche no cené, no tenía hambre. Solo me quedé en mi pequeño cuarto, mirando las fotos de Carmen que había rescatado de la basura cuando Luciana las actualizó por arte moderno. La segunda humillación fue peor. Mateo había invitado a sus colegas ingenieros para una cena importante. Un posible cliente millonario vendría a la casa, y Mateo quería impresionarlo con su éxito y su hogar de lujo. 2 días antes de la cena, Mateo vino a mi cuarto con una expresión seria. «Papá, necesito pedirte un favor», comenzó, aunque su tono dejaba claro que no era una petición sino una orden. «El viernes tenemos una cena muy importante. El señor Villarreal puede darnos un contrato de 15 de pesos. Necesito que esa noche te quedes en tu cuarto. No bajes, no hagas ruido, y definitivamente no te presentes como dueño de la casa». «¿Perdón?». No pude contener mi sorpresa. «Es que, papá, tú entiendes. Villarreal es un hombre moderno, exitoso. Si sabe que vivo con mi padre, puede pensar que no soy lo suficientemente independiente o exitoso. Podría arruinar el negocio. Mateo, yo construí esta casa con mis propias manos», dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «No voy a esconderme como si fuera una vergüenza». Su expresión se endureció. «Papá, vives aquí por nuestra generosidad. Lo menos que puedes hacer es cooperar. Son solo unas horas. Luciana te subirá un plato a tu cuarto. Ni siquiera tendrás que cocinar. ¿Por tu generosidad?», repetí incrédulo. «¿Tu generosidad? Esta casa es mía. Yo la construí. Yo pagué cada ladrillo». «Era tuya», me corrigió con frialdad. «Ahora es nuestra. Firmaste los papeles, ¿recuerdas? Y si no te gusta, siempre puedes buscar otro lugar donde vivir. Aunque con tu pensión de 87 pesos no sé dónde encontrarás algo decente». Me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba amenazando con echarme si no me escondía como una rata durante su cena importante. Esa noche del viernes, me encerré en mi cuarto como me lo ordenaron. Escuché la música, las risas,
el tintineo de copas. Olí la comida cara que habían ordenado de un restaurante gourmet, probablemente otros 450, 0 pesos tirados, y me comí en silencio el plato frío de pasta con salsa de tomate que Luciana me había dejado en la puerta como si fuera un prisionero. En algún momento, escuché a alguien preguntar: «Mateo, esa puerta cerrada del segundo piso». «Ah, es solo un cuarto de almacenamiento», respondió mi hijo sin dudarlo. «Guardamos cosas que no usamos». «Cosas que no usamos». Así me describió, como un objeto viejo y obsoleto guardado en un closet. La tercera humillación llegó 3 semanas después. Yo había invitado a mi amigo Rodrigo, mi amigo desde hace 42 años, a tomar café en la terraza. Ya no podía usar la sala, ya no podía recibir visitas en domingos para dominó, pero pensé que un simple café en la terraza estaría permitido. Rodrigo y yo estábamos conversando sobre nuestros nietos. Bueno, él sobre sus nietos, yo sobre la esperanza de algún día tener alguno, cuando Luciana apareció con expresión furiosa. «Eduardo, ¿podemos hablar un momento?» «En privado», dijo con voz tensa. Me disculpé con Rodrigo y seguí a Luciana hacia el interior. ¿Qué parte de no recibir visitas sin avisar no entendiste? Siseo, apenas estuvimos solos. Esta no es tu casa para hacer lo que quieras. Tenemos reglas, tenemos orden. Es solo Rodrigo tomando café. Intenté explicar. No estamos molestando a nadie. Me molesta a mí. Me molesta que llegue cualquier viejo desconocido a mi casa sin mi permiso. ¿Qué tal si roba algo? ¿Qué tal si reporta algo a las autoridades? ¿Reportar qué? ¿Y desde cuándo Rodrigo es un desconocido? Lo conoces desde hace años. Pídele que se vaya, ahora, ordenó Luciana. Y la próxima vez que quieras recibir a alguien pides permiso con 3 días de anticipación. Por escrito, por mensaje de texto. Volví a la terraza humillado. Rodrigo notó mi expresión de inmediato. ¿Todo bien, Eduardo?, preguntó con preocupación. «Tengo que pedirte que te vayas», susurré, incapaz de mirarlo a los ojos. «Lo siento, Rodrigo, es complicado». Mi amigo me abrazó antes de irse. «Eduardo, esto no está bien», me dijo en voz baja. «Lo que sea que esté pasando aquí, no está bien. Llámame si me necesitas». Esa noche lloré por primera vez desde la muerte de Carmen. Lloré de vergüenza, de impotencia, de rabia contenida. Pero lo peor, lo absolutamente peor, todavía no había llegado. Un mes antes de que me echaran, Luciana decidió que necesitaban un sistema de seguridad de última generación. Costo: 670. Terosa 0 pesos con cámaras, sensores de movimiento y control desde sus teléfonos. «Por tu seguridad también, Eduardo», me aseguró Mateo cuando me pidió mi contribución de 200,000 pesos. Instalaron cámaras en cada entrada, en el jardín, en los pasillos, pero también, y esto lo descubrí después, pusieron sensores de movimiento que les alertaban cada vez que yo salía de mi cuarto. Comenzaron a monitorearme, a controlarme, a cuestionarme. «Papá, ¿por qué bajaste a la cocina a las 11:47 de la noche?», me preguntó Mateo una mañana. «Tenía sed». «Fui por agua», respondí confundido. «Tu horario de cocina es de 7 a 8 a.m. y de 5 a 6 p.m. Fuera de eso, debes usar el baño de tu cuarto para agua. Tenemos estas reglas por algo». «¿Reglas? ¿Me estás monitoreando?». La indignación me ahogaba. «Es nuestra casa. Tenemos derecho a saber qué pasa en ella. Las cámaras son para todos. Si no tienes nada que esconder, no debería molestarte». Me estaban tratando como a un criminal, como a un intruso en mi propia casa. 2 semanas después, Luciana me llamó a la sala principal. Un evento raro que me puso inmediatamente nervioso. «Eduardo, necesitamos discutir tu situación financiera», comenzó, con Mateo a su lado asintiendo gravemente. Colocó frente a mí una hoja de cálculo impresa, llena de números y columnas. «Hemos calculado todos tus gastos en esta casa. Agua, electricidad, gas, internet, la fracción de impuestos prediales que te corresponde, el desgaste del espacio que ocupas, la comida que consumes de la alacena compartida. Todo suma 156, 60 pesos mensuales». «¿Qué?». Todo el mundo se inclinó bajo mis pies. «¿Me estás cobrando renta?».
No es renta, corrigió Mateo. Son gastos reales. No puedes esperar vivir completamente gratis. Tu pensión es de 87,00 pesos. Claramente no cubre tus gastos. Estamos subsidiando 69,000 pesos de tu vida cada mes. Eso es 828,00 pesos al año. Yo he pagado millones en esta casa. Exploté finalmente. 340,000 pesos en los últimos 3 años. Esas fueron contribuciones voluntarias, dijo Luciana con calma helada. Inversiones en una propiedad que te beneficia. Pero los gastos operativos son diferentes. O pagas tu parte, o necesitamos reconsiderar este arreglo. ¿Reconsiderar? ¿Me estás amenazando? Te estoy siendo honesta, replicó ella. Somos gente joven construyendo nuestro futuro. No podemos cargar con un dependiente que no contribuye adecuadamente. ¿Dependiente? La palabra me golpeó como una bofetada. Tienes hasta fin de mes para conseguir los 69,00 pesos que nos debes de este mes, añadió Mateo. Después de eso, implementaremos un sistema de pago mensual formal, o buscas otra solución habitacional. Me retiré a mi cuarto temblando de rabia y humillación. Ellos habían calculado cada peso, cada recurso, cada centímetro de espacio que yo ocupaba, y me lo estaban cobrando como si fuera un extraño molesto. Vendí mi reloj, el reloj que Carmen me regaló en nuestro 20º aniversario, por 75,00 pesos. Se lo di a Mateo sin una palabra. Perfecto, papá, dijo guardando el dinero sin siquiera contarlo. Sabía que podíamos contar contigo. El próximo pago vence en 30 días. Esa noche, sentado en mi pequeño cuarto, hice un cálculo devastador. Con mi pensión de 87,00 pesos y sus exigencias de 156,000 pesos mensuales, necesitaba 69,000 pesos extra cada mes solo para cubrir mis gastos. En 12 meses, eso era 828,000 pesos. Mis ahorros restantes eran de 265,000 pesos después de vender el reloj. En 4 meses estaría en bancarrota total. Y entonces, ¿qué haría Mateo? ¿Me echaría a la calle? Resulta que no tuve que esperar 4 meses para averiguarlo. La humillación final, la que quebraría algo fundamental dentro de mí, llegó 3 semanas después, en ese día lluvioso que mencioné al principio. Luciana había organizado una fiesta de cumpleaños para su mejor amiga. La casa estaba llena de gente que no conocía, música alta, catering caro. Yo había recibido instrucciones estrictas de permanecer en mi cuarto durante todo el evento. Pero a las 9:30 p.m. necesitaba mi medicamento para la presión arterial. Lo guardaba en la cocina porque necesitaba refrigeración. No podía esperar hasta la mañana siguiente. Bajé en silencio, intentando no llamar la atención. La fiesta estaba en pleno apogeo. Me escabullí hacia la cocina por el pasillo lateral. Estaba abriendo el refrigerador cuando escuché la voz de Luciana detrás de mí. «Eduardo, ¿qué haces aquí? Te dije que permanecieras arriba». «Solo necesito mi medicamento», expliqué, mostrándole el frasco. «Ahora no. Vuelve a tu cuarto. Puedes tomarlo mañana». «Luciana, es mi medicamento para la presión. El doctor dijo que debo tomarlo a la misma hora todas las noches». Su expresión se endureció. «No me importa lo que dijo el doctor. Esto es mi fiesta, y no voy a tener un viejo deambulando frente a mis invitados arruinando el ambiente. Vuelve. Arriba. Ahora. No soy un niño al que puedes ordenar», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba de indignación contenida. Luciana llamó a Mateo con un grito. «Mateo, tu padre se está portando difícil otra vez». Mi hijo apareció con expresión molesta. Copa de whisky en mano. Whisky de 340,000 pesos la botella que yo había contribuido a comprar. «¿Qué pasa ahora, papá?», preguntó con tono cansado, como si yo fuera un problema recurrente y tedioso. «Solo quiero mi medicamento». «Entonces tómalo y vuelve arriba. ¿Ves qué fácil? No sé por qué siempre tienes que causar drama». «No estoy causando drama. Estoy tratando de cuidar mi salud». «¿Sabes qué?», dijo Mateo, dejando su copa con fuerza sobre el mostrador. «Estoy cansado de esto. Cansado de tus quejas, de tu actitud, de tener que explicarte cada regla como si fueras un niño. Tal vez es hora de que busques otro lugar donde vivir». El aire se congeló en mis pulmones. «¿Qué? ¿Ya me escuchaste?
Esto no está funcionando. Tú no eres feliz. Nosotros no somos felices. Constantemente violas nuestras reglas. Te niegas a contribuir adecuadamente. Ahuyentas a nuestros invitados con tu presencia. Esta es mi casa, susurré, sintiendo lágrimas de rabia quemando mis ojos. Era tu casa, me corrigió cruelmente. Ahora es nuestra. Y francamente tu presencia está afectando nuestra calidad de vida. Luciana y yo hemos hablado. Creemos que es mejor que te vayas. Hay muchos hogares para ancianos muy dignos. Con tu pensión podrías pagar uno básico. ¿Hogar de ancianos? Repetí incrédulo. ¿Me estás echando a un hogar de ancianos? ¿O encuentra tu propio apartamento? Se encogió de hombros. No me importa, pero no puedes seguir aquí. Te doy una semana para empacar tus cosas. En ese momento, varios invitados de la fiesta se habían acercado, atraídos por el escándalo. Todos me miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. «Mateo, por favor», supliqué, odiándome por rogar pero desesperado. «Soy tu padre. Te di todo. Te di esta casa. ¿Cómo puedes hacerme esto? Me diste una casa que ya no necesitabas», respondió con frialdad quirúrgica. «Y yo te di un techo durante 3 años. Estamos a mano. Ahora es momento de que sigas adelante. Tienes una semana». Se dio vuelta y volvió a la fiesta como si nada hubiera pasado, dejándome ahí parado, temblando, humillado frente a extraños que apartaban sus miradas incómodas. Esa fue la noche en que algo murió dentro de mí. El padre paciente, el hombre que perdonaba, el Eduardo que creía que el amor familiar podía superar cualquier cosa. Esa noche nació alguien diferente, alguien que había sido empujado demasiado lejos, alguien que finalmente entendió que la bondad sin límites es simplemente debilidad, y alguien que estaba a punto de enseñarle a su hijo la lección más cara de su vida, porque Mateo había cometido un error fatal. Había asumido que yo era débil, había asumido que era ignorante, había asumido que podía pisotearme sin consecuencias. No tenía idea de lo equivocado que estaba, no tenía idea de lo que vendría después. Y cuando lo descubriera, cuando viera lo que yo había planeado en silencio durante meses, cuando su mundo de lujo se derrumbara a su alrededor, ya sería demasiado tarde para suplicar perdón. Esa noche lluviosa, después de que el taxista me dejara en un hotel modesto de 45, 0 pesos por noche, lo único que mi presupuesto destrozado podía permitir, me senté en la cama dura y saqué mi teléfono celular con manos temblorosas. Marqué un número que había guardado hacía años, pero que nunca pensé necesitaría usar contra mi propia sangre. «Doctora Patricia Ruiz», dije cuando contestó después del tercer timbre. «Eduardo Morales». Su voz sonó sorprendida. Patricia había sido la abogada de confianza de Carmen y mía durante 20 años. Había manejado la compra de nuestra casa, testamentos, contratos de mi negocio de construcción. «¿Qué pasa?» Son casi las 11 de la noche. «Patricia, necesito que revises unos documentos con urgencia», dije, y mi voz finalmente se quebró. «Creo que cometí el error más grande de mi vida, y necesito saber si hay alguna forma de arreglarlo». «¿Qué documentos?» Su tono profesional se activó inmediatamente. «Hace 3 años y 7 meses puse mi casa a nombre de mi hijo. Firmé papeles. Un notario estuvo presente. Pero mi hijo me acaba de echar de mi propia casa, Patricia. Me echó bajo la lluvia como si fuera basura». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Eduardo, ¿todavía tienes copias de esos documentos?», preguntó finalmente. «Tengo todo. Siempre guardo copias de todo. Están en mi maleta ahora mismo». «Escúchame con atención», dijo Patricia, y pude escuchar que estaba tomando notas. «Mañana a primera hora vienes a mi oficina. Trae todos los documentos. Cada papel que firmaste, cada recibo de gastos que hayas hecho en esa casa. Todo. ¿Entendido? ¿Crees que hay algo que puedas hacer?», pregunté, permitiéndome una pequeña chispa de esperanza. «No te prometo nada hasta ver los papeles», respondió cautelosamente. «Pero, Eduardo, has sido mi cliente durante 20 años. Conozco tu carácter. Si tu hijo hizo lo que dices, vamos a asegurarnos de que aprenda una lección que nunca olvidará». Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo manchado del hotel económico, escuchando el ruido de la calle,
sintiendo el peso de la humillación, pero también, por primera vez en años, sintiendo algo más: rabia, determinación, un fuego frío que comenzaba a arder en mi pecho. A las 8 de la mañana estaba en la oficina de Patricia con mis 2 maletas. Ella me recibió con un abrazo maternal. Tenía 58 años. Era menuda pero intimidante cuando quería serlo, y me condujo a su oficina. Durante 2 horas revisamos cada documento, cada papel, cada recibo que yo meticulosamente había guardado, y entonces Patricia levantó la vista con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de indignación profesional y satisfacción depredadora. «Eduardo», dijo lentamente, «tu hijo es un idiota». «¿Qué?», parpadeé confundido. «Es un idiota», repitió golpeando con el dedo un documento específico. «¿Ves esto? Esto no es una escritura de donación, es un comodato precario. No entiendo la diferencia», admití. Patricia se recostó en su silla, juntando las manos como una profesora a punto de dar la lección más importante de la clase. Un comodato precario es un préstamo de uso de propiedad. Tú le prestaste la casa a Mateo con la condición de que vivirías allí permanentemente. La propiedad nunca se transfirió legalmente a su nombre. Sigue siendo tuya, Eduardo. Siempre ha sido tuya. El mundo dejó de girar por un momento. ¿Qué? El notario que usaron, y reconozco su firma aquí, es conocido por usar esta estructura para familias que quieren proteger propiedades, pero evitar impuestos de donación. El problema es que tu hijo aparentemente nunca leyó lo que firmó, o el notario no le explicó correctamente. Y sospecho que es esto. Tu hijo simplemente asumió que tenía la propiedad sin verificar, pero él tiene documentos. Objeté. Tiene papeles con su nombre. Tiene papeles que dicen que la propiedad está bajo su administración temporal, corrigió Patricia. Pero la cláusula 5, ¿ves aquí? Especifica claramente que esta transferencia es revocable en cualquier momento si el comodatario, tu hijo, incumple las condiciones del acuerdo, y la condición principal era que tú pudieras vivir allí permanentemente con plenos derechos de uso. Me echó, susurré, empezando a comprender. Exactamente. Al echarte, violó el contrato, lo cual significa que el comodato queda automáticamente nulo. La casa vuelve a tu control absoluto de inmediato. ¿Y los gastos? Pregunté sacando mi carpeta de recibos. Gasté 340,000 pesos en mejoras, reparaciones, decoración. Todo documentado aquí. Patricia tomó la carpeta y comenzó a revisar. Sus ojos se agrandaron progresivamente. Eduardo, esto es oro puro en términos legales, dijo con asombro. Tienes recibos de todo, transferencias bancarias, comprobantes firmados por Mateo aceptando tu contribución. Esto demuestra que no solo te echó ilegalmente, sino que se aprovechó económicamente de ti durante años. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiendo cómo ese fuego frío en mi pecho crecía. Patricia sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón oliendo sangre en el agua. Podemos hacer varias cosas. Primero, presentamos una demanda de nulidad del comodato basada en incumplimiento de contrato. Recuperas la propiedad total e inmediata. Segundo, demandamos la devolución de los 340,000 pesos que gastaste, más intereses. Eso serían aproximadamente 300,000 pesos al día de hoy. Tercero, presentamos cargos por abuso financiero de adulto mayor, lo cual es delito en este país. ¿Puedo ir a la cárcel?, pregunté preocupado de repente. No, Eduardo, tú eres la víctima. Pero Mateo podría enfrentar cargos criminales además de los civiles si decides seguir ese camino. Multas importantes, antecedentes penales, incluso tiempo en prisión en casos extremos de abuso. Me quedé en silencio, procesando esta información. Toda mi vida había sido un hombre de paz, un hombre que evitaba conflictos. Pero ese hombre había muerto anoche bajo la lluvia. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto?, pregunté finalmente. El proceso legal normal podría tomar meses, hasta un año, admitió Patricia, pero podemos hacer algo mucho más rápido y efectivo. Podemos enviarle una carta legal hoy mismo notificándole que el comodato está anulado
y que tiene 72 horas para desalojar la propiedad o enfrentar desalojo forzoso y cargos legales adicionales. ¿72 horas? Repetí sintiendo una satisfacción oscura creciendo en mi estómago. 72 horas. Y Eduardo, aquí está la parte hermosa. Todo lo que él invirtió en mejoras. Su cocina alemana, su baño de lujo, su sistema de seguridad. Todo eso queda en la propiedad. Porque legalmente nunca fue su propiedad para mejorar. Fue la tuya. Él esencialmente te regaló mejoras por valor de millones de pesos. ¿Y sus muebles? ¿Sus cosas? Tiene derecho a llevarse sus posesiones personales. Pero todo lo que esté instalado o adherido a la estructura, pisos, aires acondicionados, cocina, baños, queda. Es parte de la propiedad inmueble. Pensé en esos 890, 0 pesos que Luciana gastó en pisos, los 520, 1,000 pesos del baño, los 730, 1,000 pesos de la cocina. Todo quedaría conmigo. Hagámoslo, dije con voz que no reconocí como mía. Era más fría, más dura. Prepara esa carta. Envíala hoy. Patricia asintió con aprobación. Hay algo más que debes saber. Basándome en estos documentos puedo iniciar un embargo preventivo de las cuentas bancarias de Mateo hasta que se resuelva la demanda por los 100 pesos que te debe. Eso significa que no podrá acceder a su dinero mientras dure el proceso legal. ¿Puedes hacer eso? Pregunté asombrado. Con esta evidencia de abuso financiero, un juez lo aprobará en 24 horas. Mateo despertará mañana sin acceso a sus cuentas, sin poder usar sus tarjetas de crédito, sin liquidez. Hazlo, dije sin dudar. Todo. Quiero que sienta exactamente lo que me hizo sentir. Quiero que entienda lo que es estar desesperado, asustado, sin opciones. Patricia comenzó a trabajar inmediatamente. Mientras ella preparaba los documentos legales, yo me senté en su oficina y finalmente, me permití sentir el peso completo de lo que estaba a punto de hacer. Estaba destruyendo a mi hijo. Estaba usando la ley como un martillo para aplastar su vida perfectamente ordenada. Y lo más aterrador era que no sentía culpa. Solo sentía justicia fría y calculada. A las 3 de la tarde, un mensajero legal salió de la oficina de Patricia con destino a mi casa, para entregar personalmente a Mateo una carta de 23 páginas, explicando en detalle legal exactamente lo jodido que estaba. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en llamarme? Pregunté a Patricia. Ella miró su reloj. Si lo entregan en media hora, le tomará 20 minutos leer y comprender la magnitud del problema. Otros 10 minutos de pánico. Yo diría que tu teléfono sonará en aproximadamente 1 hora. No voy a contestar, dije con calma. Patricia sonrió. Perfecto. Déjalo marinar en su desesperación. Es parte del proceso. Me quedé en la oficina de Patricia, bebiendo café que ella gentilmente preparó, esperando. A las 4:47 p.m., mi teléfono comenzó a vibrar. Mateo. Celular. No contesté. Dejé que fuera a buzón de voz. 5 minutos después, otra llamada. Mateo. Celular ignorada nuevamente. Luego una de Luciana. Luciana ignorada. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en avalancha. Mateo. Papá, necesitamos hablar urgentemente. Mateo. Recibí una carta de una abogada. Debe ser un malentendido. Mateo. Papá, llámame por favor. Mateo. Esto es ridículo. La casa es mía. Tengo documentos. Luciana. Eduardo. Mateo está muy alterado. No sé qué hiciste, pero necesitas arreglarlo. Mateo. Papá, no hagas esto. Podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. Patricia leyó los mensajes sobre mi hombro y soltó una risa corta. La fase de negación. Clásica. Todavía cree que tiene algún poder en esta situación, comentó. A las 5:30 p.m., Patricia recibió una llamada de un abogado que se identificó como representante de Mateo. Ella puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. Doctora Ruiz, soy el doctor Fernando Castillo. Represento a Mateo Morales. He revisado su carta y francamente me parece una interpretación muy agresiva de lo que claramente es una donación familiar simple, dijo con tono condescendiente. Doctor Castillo, con todo respeto,
Le sugiero que revise los documentos más cuidadosamente, respondió Patricia con voz helada. No es una donación, es un comodato precario, y su cliente lo violó de manera flagrante y documentada. Eso es su interpretación. Estoy seguro de que un juez verá esto de manera diferente. Entonces nos vemos en corte, dijo Patricia simplemente. Pero le advierto, tengo 23 años de experiencia en derecho de propiedad y familiar. Tengo documentación irrefutable de abuso financiero de adulto mayor. Y tengo un cliente que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Su cliente puede decir lo mismo? Hubo un silencio largo. Mi cliente está dispuesto a negociar una compensación razonable por las mejoras que hizo a la propiedad, intentó el doctor Castillo con menos seguridad. Su cliente no hizo mejoras. Hizo modificaciones no autorizadas a una propiedad que nunca fue legalmente suya. Y de hecho, mi cliente está considerando demandar por daños por modificaciones no autorizadas. ¿Sabía que su cliente removió elementos históricos y sentimentales de la casa sin permiso del propietario legal? Eso podría agregar otros 500,000 pesos a la demanda. Yo no había pensado en eso, pero recordé todos los muebles de Carmen tirados a la basura, las fotos familiares, los recuerdos. Doctora Ruiz, seamos razonables, suplicó el doctor Castillo. Soy perfectamente razonable. Su cliente tiene 72 horas para desalojar. Esos son términos muy razonables considerando que podría llamar a la policía ahora mismo y hacer que lo saquen por allanamiento de morada. Allanamiento. La voz del abogado subió una octava. La propiedad es de mi cliente. Su cliente vive allí sin permiso después de violar el contrato. Eso es allanamiento. Pero estoy siendo generosa dándole 3 días. La llamada terminó con el doctor Castillo murmurando algo sobre volver a revisar los documentos. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la noche. 32 llamadas de Mateo, 17 de Luciana, mensajes desesperados que evolucionaban de la negación a la ira y finalmente a la súplica. Mateo, esto es traición. Soy tu hijo. Mateo, ¿cómo puedes hacerme esto? Mateo, papá, tengo deudas. Tengo compromisos. Me vas a arruinar. Mateo, por favor, te lo suplico, podemos arreglar esto. Luciana, Eduardo, Mateo está llorando. Nunca lo había visto así. Por favor, ten piedad. Piedad. Querían piedad. Después de años de humillación, de tratarme como basura, de robarme 340, 0 pesos de echarme bajo la lluvia. Querían piedad. Respondí solo un mensaje, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Mateo, durante 3 años y 7 meses te di todo lo que pediste. Mi casa, mi dinero, mi dignidad. Te di chance tras chance tras chance de ser el hijo que creí que eras. Anoche bajo la lluvia, finalmente entendí que ese hijo nunca existió. Ahora entenderás lo que se siente perderlo todo. Mis abogados se comunicarán contigo con instrucciones. No me contactes directamente de nuevo. Bloqueé su número inmediatamente después de enviar el mensaje. Bloqueé el de Luciana también. Patricia había ordenado comida china, pollo agridulce que costó 67, 0 pesos para ambos, y comimos mientras ella me explicaba exactamente qué pasaría en los próximos días. Mañana a las 9 de la mañana, el embargo de sus cuentas será efectivo. Mateo intentará usar sus tarjetas y todas serán rechazadas. Recibirá una notificación legal, explicando por qué. Eso será impactante para él, explicó Patricia con satisfacción profesional. ¿Y si intenta vender cosas de la casa antes del desalojo? Pregunté. Ya incluí una orden de preservación de propiedad en los documentos. Si vende, regala o destruye cualquier cosa que sea parte de la estructura de la casa, añade cargos criminales adicionales. Su abogado ya lo sabe. Si es inteligente, le habrá explicado a Mateo que ni siquiera puede desatornillar una manija sin meterse en más problemas. Esa noche dormí en el hotel económico, pero por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertar en pánico, solo un sueño tranquilo y reparador. Porque por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi propia vida. La mañana siguiente, a las 9:34 a.m., Patricia me llamó riendo. Eduardo,
El abogado de Mateo acaba de llamar. Suena completamente derrotado. Verificó todos los documentos con 3 notarios diferentes. Todos confirmaron que tienes razón. El comodato nunca transfirió la propiedad. Tu hijo básicamente ha estado viviendo en tu casa, gastando tu dinero y tratándote como basura mientras legalmente no tenía ningún derecho. ¿Y? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. ¿Y quieren negociar? Mateo está rogando por más tiempo. Dice que necesita al menos 2 semanas para encontrar un lugar, empacar, organizar una mudanza. Dice que con sus cuentas embargadas no puede pagar depósitos de apartamento o contratar mudanzas. ¿Qué les dijiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Les dije que consultaría con mi cliente y les daría una respuesta mañana. ¿Qué quieres hacer, Eduardo? Pensé en esos 3 años y 7 meses, en cada humillación, en cada peso robado, en esa noche bajo la lluvia. 72 horas, dije con firmeza. Ni un minuto más. Si quiere más tiempo, que pida prestado a sus amigos ricos, que venda su auto de lujo, que haga lo que yo tuve que hacer, arreglárselas con nada. Patricia hizo una pausa. Eduardo, puedo escuchar en tu voz que estás seguro, pero debo preguntarte como tu abogada y tu amiga. ¿Estás en paz con esto? Entonces, Mateo sigue siendo tu hijo. Las relaciones destruidas son difíciles de reconstruir. Patricia, dije lentamente, mi hijo murió anoche bajo esa lluvia. El hombre que me echó es un extraño que se parece a alguien que amé, y los extraños no merecen mi piedad. Entendido, respondió ella con voz profesional nuevamente. 72 horas sin extensiones. Les comunicaré nuestra decisión. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Mateo intentó contactarme a través de amigos mutuos. Algunos me llamaron rogándome que reconsiderara. Otros dejaron de hablarme cuando me negué. Mi amigo Rodrigo fue el único que me apoyó completamente. Eduardo, vi cómo te trataban. Esto no es venganza. Esto es justicia, me dijo cuando nos encontramos para café. El tercer día, exactamente 71 horas después de la notificación inicial, Patricia me llamó con urgencia. Eduardo, Mateo y su abogado están en mi oficina. Piden una reunión cara a cara contigo. Dicen que tienen una propuesta final. ¿Qué propuesta?, pregunté con desconfianza. No quisieron decirme. Insisten en hablar contigo directamente. Es tu decisión. Pensé por un largo momento. Parte de mí, una parte pequeña y estúpida, todavía esperaba que tal vez Mateo hubiera tenido una epifanía, que tal vez entendería, que tal vez se disculparía genuinamente. Estaré ahí en 30 minutos, dije finalmente. Cuando llegué a la oficina de Patricia, Mateo estaba sentado en la sala de conferencias. Se veía destruido, ojeras profundas, barba de 3 días, traje arrugado, el mismo traje caro que usaba el día que me echó, ahora luciendo maltratado. Luciana estaba con él, llorando en silencio. Me senté frente a ellos con Patricia a mi lado. No dije nada, solo esperé. Mateo me miró con ojos enrojecidos, y cuando habló, sus palabras cambiarían todo lo que vendría después. Papá, comenzó Mateo con voz quebrada. Estoy arruinado. No respondí. Solo lo observé con la misma expresión neutra que había practicado frente al espejo del hotel esa mañana. Tengo deudas de 200,000 pesos, continuó, su voz temblando. Préstamos personales que saqué basándome en que la casa era mía. Un crédito automotriz de 1,800,000 pesos. Tarjetas de crédito con 890. 0 pesos de saldo. Inversiones que hice con dinero prestado porque pensé que tenía un activo de 750,000 pesos respaldándome. Luciana sollozó más fuerte. Mateo le tomó la mano, una muestra de afecto que raramente les había visto compartir. Los bancos me están llamando. Mis cuentas están embargadas, así que no puedo pagar nada. Mi score crediticio se destruirá en días. Perderé el auto. Las tarjetas entrarán en cobranza. Y sin la casa. Papá, voy a declarar bancarrota. ¿Y? Dije finalmente, mi primera palabra en 5 minutos. Mateo parpadeó como si lo hubiera abofeteado. Y, papá, esto acabará conmigo. Tengo 35 años.
Una bancarrota a esta edad significa que no podré conseguir crédito durante 7 años. No podré comprar casa. No podré crecer mi negocio. Estaré marcado. ¿Cómo me sentí yo cuando me echaste bajo la lluvia sin un peso? Dije con calma helada. Marcado, destruido, arruinado a los 67 años cuando ya no tengo tiempo de recuperarme. Lo siento, susurró Mateo. Papá, lo siento mucho. Fui un idiota. Fui cruel. Dejé que Luciana... No me culpes a mí, interrumpió Luciana bruscamente limpiándose las lágrimas con rabia. Tú también querías esto, Mateo. No me uses como excusa ahora. Por primera vez vi una grieta real en su relación. El estrés los estaba quebrando desde adentro. Tienen una propuesta, intervino Patricia profesionalmente. Los escucharé, pero Eduardo, recuerda que no tienes obligación de aceptar nada. Mateo tragó saliva. Te pagaré los 2,1340 pesos que gastaste. Con intereses. Te pagaré los 3, 100, 1000 pesos que tu abogada calculó. Pero necesito tiempo. Necesito que levantes el embargo de mis cuentas para poder trabajar, para poder pagar mis deudas, para poder sobrevivir. ¿Y a cambio? Pregunté. A cambio, te damos 6 meses para mudarnos. Sin pleitos, sin dramas. Encontraremos un lugar, pagaremos renta, y cada mes te daremos 180, 100 pesos hasta cubrir la deuda completa. Hice el cálculo mentalmente. 3, 100. 1000 dividido entre 180. 1000 era aproximadamente 17 meses, casi año y medio recibiendo pagos de un hijo que me había traicionado. No, dije simplemente. ¿No? Repitió Mateo incrédulo. Papá, es una oferta justa, te pagaré todo, solo necesito tiempo. No confío en ti, dije con brutal honestidad. No confío en que en 6 meses no inventes alguna excusa. No confío en que realmente harás pagos mensuales. Y definitivamente no confío en vivir bajo el mismo techo contigo, ni un día más. Entonces dame una semana más, suplicó Mateo. Solo una semana extra para encontrar un apartamento, para empacar, para organizar una mudanza. Con mis cuentas bloqueadas no puedo pagar depósitos ni contratar camiones. Dame una semana y levanta el embargo el tiempo suficiente para que pueda moverme. Miré a Patricia. Ella se encogió de hombros, dejando la decisión completamente en mis manos. Tienes hasta mañana a las 6 de la tarde, dije finalmente. 24 horas extra, ni una más. Y el embargo se mantiene. Si necesitas dinero para mudanza, véndele ese reloj Rolex a Luciana que compraron por 340. 0 pesos con mi dinero. Vendan sus joyas, vendan lo que sea. Pero a las 6 de la tarde de mañana, quiero las llaves de mi casa en la oficina de mi abogada. Es imposible, explotó Luciana. 24 horas. ¿Cómo vamos a empacar toda una casa en 24 horas? Yo lo hice en 20 minutos, respondí con frialdad. 2 maletas bajo la lluvia. Ustedes tienen más tiempo y mejor clima. Arréglenselas. Me levanté para irme. Mateo se puso de pie bruscamente. Papá, por favor, dijo, y por primera vez en años vi lágrimas reales corriendo por su rostro. No lágrimas de manipulación, lágrimas genuinas de desesperación. Te amo. Sé que no lo demostré. Sé que fui horrible. Pero eres mi padre. No puedes destruirme así. Yo también te amaba, respondí suavemente. Pero el Mateo que amé murió hace tiempo. El hombre frente a mí es solo alguien que se aprovechó de ese amor hasta que no quedó nada. Salí de la oficina sin mirar atrás. Escuché a Mateo llorar abiertamente. Un sonido que en otro tiempo me habría destrozado el corazón. Ahora solo sentía un vacío frío. Patricia me alcanzó en el pasillo. Eduardo, fue duro, pero necesario, dijo poniéndome una mano en el hombro. ¿Crees que cumpla? Pregunté. ¿Importa? Si no cumple mañana a las 6:01 p.m., llamamos a la policía y lo sacan a la fuerza. Con antecedentes penales además de todo lo demás. Esa tarde me quedé en el hotel, incapaz de hacer otra cosa que mirar el techo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Mateo y Luciana empacando cajas en la sala de mi casa. Mateo se veía demacrado, exhausto. La foto venía con un mensaje. Eduardo, soy la mamá de Luciana.
No sé qué pasó entre ustedes, pero ver a mi hija así me parte el corazón. ¿No hay forma de resolver esto como familia? Mateo es tu hijo. La sangre debe significar algo. Bloqueé el número sin responder. Otra llamada entró. Un primo lejano de Carmen. Eduardo, escuché lo que está pasando. Mateo me llamó llorando. Dice que lo estás echando a la calle. Carmen estaría devastada si viera esto. ¿No puedes encontrar compasión en tu corazón? ¿Dónde estaban todos ustedes cuando él me echó a mí bajo la lluvia? Pregunté con calma. ¿Dónde estaba su compasión entonces? Yo no sabía. Nadie sabía porque nadie preguntó. Porque era más fácil asumir que el viejo Eduardo simplemente aceptó mudarse. Ahora que Mateo llora, todos quieren ser mediadores. Pero cuando yo sufría en silencio, nadie vino a ayudarme. Colgué. Bloqueé ese número también. La presión social era intensa. 6 personas más me contactaron esa noche. Todos con el mismo mensaje. Sé el más grande, perdona, es tu hijo. Ninguno preguntó cómo me sentía yo. Ninguno validó mi dolor. Solo querían que absorbiera la humillación una vez más para que su mundo cómodo no tuviera que lidiar con un conflicto familiar incómodo. A las 11 de la noche, Patricia me envió un mensaje. El abogado de Mateo me contactó. Están desesperados. Ofrecen firmar un pagaré notariado por los 3. 100, pesos más, 400. 1000 en daños punitivos. Total, 3. 500. 1000 pesos pagaderos en 24 meses. A cambio, 3 meses para mudarse y levantamiento parcial del embargo. ¿Quieres considerarlo? Escribí y borré la respuesta 3 veces. Finalmente escribí. No. Mañana 6 p.m. Llaves en tu oficina. Sin extensiones, sin negociaciones, se acabó. Entendido, respondió Patricia simplemente. No dormí esa noche. Me quedé despierto preguntándome si estaba siendo demasiado cruel, si Carmen me estaría mirando desde donde estuviera, decepcionada de que no pudiera perdonar a nuestro hijo. Pero entonces recordé sus palabras en su lecho de muerte. Carmen me había tomado la mano, débil por la quimioterapia, y me había dicho: Eduardo, prométeme que no dejarás que nadie abuse de tu bondad. Eres demasiado bueno, demasiado confiado. Si alguien te trata mal, incluso Mateo, defiéndete. No dejes que tu amor por la paz te convierta en un felpudo. Había olvidado esa promesa. Hasta ahora. El día siguiente transcurrió con agonizante lentitud. Patricia me mantuvo actualizado con mensajes cada hora. 11 a.m. El abogado de Mateo pregunta si aceptarías 48 horas en lugar de 24. Le dije que no. 1 p.m. Mateo está en mi oficina rogando hablar contigo. Le dije que no estás disponible. 3 p.m. Luciana vino sola. Dice que están empacando tan rápido como pueden, pero es físicamente imposible terminar. Le mostré la puerta. 5 p.m. 1 hora restante. Sin señales de que vayan a cumplir. A las 5:45 p.m., llegué a la oficina de Patricia. Ella estaba preparando los documentos para llamar a la policía cuando escuchamos pasos apresurados en el pasillo. Mateo entró tambaleándose, sudando, con ropa sucia. Llevaba una caja en los brazos, y Luciana venía detrás con otra. Detrás de ellos, 2 amigos cargaban más cajas. «Aquí están las llaves», jadeó Mateo, dejando caer un llavero sobre el escritorio de Patricia. «Todo está empacado, nos vamos». Miré mi reloj. 5:51 p.m. 9 minutos antes del límite. «¿Dónde van a vivir?», preguntó Patricia profesionalmente. «Con mi mamá», murmuró Luciana con humillación evidente en su voz. «En su apartamento de 2 habitaciones. Los 4 juntos hasta que encontremos algo. Los 4. Mateo, Luciana, la madre de Luciana y su padrastro. En un apartamento de 2 habitaciones. El contraste con la casa de 420 metros cuadrados debía ser devastador. El embargo de cuentas se mantendrá hasta que firmes un acuerdo de pago formal», dijo Patricia a Mateo. «Tienes 48 horas para venir con tu abogado y firmar un plan de pagos que mi cliente apruebe. O procedemos con la demanda completa, incluyendo cargos criminales». Mateo solo asintió, demasiado exhausto para pelear. Me miró por última vez. «Papá, si algún día puedes perdonarme». «Vete, Mateo», dije sin emoción.
Vete antes de que cambie de opinión sobre los cargos criminales. Se fueron. Los escuché bajar las escaleras. Sus pasos pesados, derrotados. Patricia me entregó las llaves. Las mismas llaves que yo había entregado a Mateo hace 3 años y 7 meses con tanto amor y confianza. ¿Quieres ir a ver la casa?, preguntó. Mañana, dije. Esta noche solo quiero dormir sabiendo que mi pesadilla terminó. Pero mi pesadilla no había terminado. Solo estaba transformándose en algo diferente, algo más complicado, porque recuperar la casa era solo el principio. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella, qué hacer con Mateo, y qué hacer con el resto de mi vida ahora que había cruzado un puente que nunca podría reconstruirse. Los siguientes días me mostrarían que la venganza, aunque dulce al principio, deja un sabor amargo que permanece mucho después de que la justicia se haya servido. Y tendría que vivir con las consecuencias de mis decisiones, justas como eran, por el resto de mis días. La mañana siguiente Patricia me acompañó a la casa. Mi casa, nuestra casa, de Carmen y mía. Abrí la puerta principal con manos temblorosas. No sabía qué esperar. Parte de mí temía encontrar destrucción, venganza pintada en las paredes, muebles rotos. Pero lo que encontré fue peor en cierto sentido. Encontré ausencia. La casa estaba impecable, limpia, vacía de toda presencia humana pero llena de fantasmas. Los pisos carísimos de 100 de oro pesos brillaban inmaculados. La cocina alemana de 730.000 pesos lucía como recién instalada. El sistema de aire acondicionado susurraba suavemente. Todo lo que Mateo y Luciana habían invertido seguía ahí, un monumento silencioso a su arrogancia. Pero faltaban todas sus cosas personales, los muebles que habían comprado, las decoraciones de Luciana, las plantas exóticas del jardín, arrancadas, dejando huecos en la tierra. Caminé por cada habitación como un fantasma en mi propia casa. En el dormitorio principal, mi dormitorio, el que compartí con Carmen durante 38 años, encontré algo que me detuvo en seco. Sobre la repisa de la ventana, donde Carmen solía poner sus orquídeas, había una foto vieja que yo pensaba que habían tirado. Era de Mateo a los 8 años, abrazándome después de su primer partido de fútbol donde había anotado un gol. Ambos sonreíamos con pura felicidad. Debajo de la foto había una nota escrita a mano con la letra temblorosa de Mateo. Papá, sé que no significa nada ahora, pero quiero que sepas que este era mi recuerdo favorito. El día que me hiciste sentir que podía lograr cualquier cosa. Ojalá pudiera volver a ese momento y decirle a ese niño que nunca creciera para convertirse en el hombre que te lastimó. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Mateo, dejé la foto donde estaba. No tenía fuerzas para decidir qué hacer con ella. Patricia me encontró en la sala de estar, sentado en el suelo. No había muebles, mirando las paredes vacías. Eduardo, ¿estás bien?, preguntó sentándose a mi lado. No lo sé, admití. Gané. Recuperé mi casa. Mateo está pagando por lo que hizo, pero no se siente como pensé que se sentiría. La justicia raramente se siente como la victoria que imaginamos, dijo ella sabiamente, especialmente cuando involucra familia. ¿Hice lo correcto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Patricia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Hiciste lo legal. Hiciste lo justo según cualquier estándar objetivo. Mateo te robó, te humilló y te echó. Las consecuencias que enfrenta son las que él mismo creó. Pero si fue lo correcto, en un sentido más amplio, esa es una pregunta que solo tú puedes responder con el tiempo. Esa tarde, el abogado de Mateo, el doctor Castillo, llegó a la oficina de Patricia con documentos. Mateo no vino. Probablemente no podía enfrentarme. El acuerdo era claro. Mateo pagaría 300 pesos en 36 cuotas mensuales de 86, 111 pesos cada una. El pago comenzaría en 30 días para darle tiempo de reorganizar sus finanzas. Si faltaba a 2 pagos consecutivos, Patricia podría proceder con cargos criminales inmediatamente. Firmé. El doctor Castillo firmó en nombre de Mateo. Patricia notarizó todo. Una cosa más, dijo el doctor Castillo antes de irse. Mateo me pidió que le dijera algo.
Dice que entiende si nunca quieres verlo de nuevo, pero si algún día decides darle una oportunidad de disculparse cara a cara, no de negociar, solo de disculparse, estaría dispuesto a venir cuando tú lo llames, sin condiciones. No respondí. El doctor Castillo asintió y se fue. Los siguientes 2 meses fueron extraños. Viví en mi casa como un extraño. Dormía en el dormitorio principal, en una cama nueva que compré porque no podía usar donde Mateo había dormido. Contraté una decoradora modesta para ayudarme a poner algunos muebles básicos. Nada lujoso, solo funcional. Gasté 340 pesos amueblando la casa de manera simple. Sofás cómodos pero no ostentosos. Una mesa de comedor para 6 personas que nunca usé. Fotografías de Carmen en cada habitación. Recuperé mis reuniones de dominó los domingos. Rodrigo y otros 3 amigos vinieron religiosamente. Nunca preguntaron directamente sobre Mateo, pero podía ver la curiosidad en sus ojos. ¿Estás feliz, Eduardo?, me preguntó Rodrigo una tarde después de una partida. Estoy en paz, respondí. No era exactamente felicidad, pero era algo. El primer pago de Mateo llegó a tiempo. 86. 111 pesos depositados exactamente el día acordado. No vino con mensaje, no vino con disculpas, solo el dinero. El segundo pago también llegó a tiempo. Y el tercero. Durante esos 3 meses, no hablé con Mateo ni una sola vez. Bloqueé su número. Evité lugares donde podría encontrarlo. Construí una vida que no incluía ningún espacio para él. Pero las noches eran difíciles. Las noches, cuando la casa enorme estaba silenciosa y yo estaba solo con mis pensamientos, me preguntaba si Carmen aprobaría mis decisiones. Me preguntaba si estaba siendo fuerte o simplemente cruel. Me preguntaba si un buen padre habría encontrado una manera de perdonar. En el 4.º mes, recibí una llamada inesperada, un número que no reconocí pero que contesté por alguna razón. ¿Eduardo Morales?, preguntó una voz femenina formal. Sí, soy la doctora Melissa Cordero del Hospital San Rafael. Estoy llamando sobre Mateo Morales. Usted está listado como su contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Mateo fue ingresado esta madrugada con un ataque severo de pánico y agotamiento. Está estable, pero... Señor Morales, cuando recuperó la conciencia, lo único que dijo fue: llamen a mi papá. ¿Podría venir al hospital? Me quedé paralizado con el teléfono en la oreja. Parte de mí quería colgar. Parte de mí quería decir, él ya no es mi problema. Pero otra parte, la parte que había sido padre durante 35 años, no podía ignorar esas palabras. Llamen a mi papá. Voy para allá, dije finalmente. Llegué al hospital 40 minutos después. La doctora Cordero me llevó a una habitación privada donde Mateo estaba conectado a monitores, una vía intravenosa en su brazo. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Había perdido peso. Tenía el cabello visiblemente más canoso. Luciana estaba sentada en una silla al lado de la cama, sus ojos rojos de llorar. Cuando me vio, se levantó, pero no dijo nada. Les daré privacidad, murmuró la doctora, saliendo. Luciana me miró con una expresión que nunca pensé ver en ella, humildad genuina. Eduardo, dijo suavemente, gracias por venir. No tenías que hacerlo. ¿Qué pasó?, pregunté manteniendo distancia de la cama. Está trabajando 18 horas al día, explicó ella con voz quebrada. 3 trabajos diferentes, uno en una constructora durante el día, otro haciendo consultoría por las noches, Uber los fines de semana. Apenas duerme 4 horas, apenas come, todo para hacer los pagos a tiempo, para pagar sus deudas, para intentar reconstruir su reputación profesional. Esas son las consecuencias de sus decisiones, dije, pero mi voz salió menos firme de lo que pretendía. Lo sé, asintió Luciana, y no estoy pidiendo que lo perdones. Solo quería que supieras que está intentando, que realmente está intentando ser mejor. Que los últimos 4 meses lo han cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Mateo se movió en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. Cuando me vio, lágrimas inmediatas corrieron por su rostro. Papá, susurró con voz ronca.
Viniste. La doctora dijo que era una emergencia. Respondí neutralmente. Pensé que iba a morir, dijo Mateo, su voz temblando. Esta madrugada, cuando no podía respirar, cuando mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría, lo único que quería era verte una vez más, para decirte que lo siento, para decirte que tenías razón sobre todo. No respondí, solo lo observé. Soy un monstruo, continuó Mateo. Traté al hombre más bueno que he conocido, mi propio padre, como basura, por dinero, por estatus, por una casa que ni siquiera era mía. Y ahora, trabajando 3 empleos, viviendo en un apartamento diminuto, pagando cada peso que te debo, ahora finalmente entiendo lo que destruí. Mateo, comencé. No, me interrumpió. Déjame terminar porque no sé si tendré otra oportunidad. No quiero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que cada pago que te hago, lo hago con gratitud de que me estés enseñando una lección que debí haber aprendido hace años. Que el dinero no vale nada, que la familia es todo, que tú eras el tesoro, y yo lo tiré por cosas que no significan nada. Luciana sollozaba ahora, su rostro en sus manos. Yo me quedé ahí parado, sintiendo como las murallas de hielo que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a agrietarse. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito procesar todo esto, Mateo. No puedo prometerte nada, pero seguiré los reportes médicos. Y si necesitas algo para tu salud, Patricia sabe cómo contactarme. Salí del hospital antes de que pudiera decir algo más, antes de que las grietas en mi armadura se convirtieran en fracturas completas. Esa noche, solo en mi casa, saqué la foto de Mateo a los 8 años. La miré durante horas, ese niño inocente que me abrazaba con tanto amor. ¿Dónde se había perdido? ¿Y había alguna forma de encontrarlo de nuevo? No tenía las respuestas, pero por primera vez en meses, estaba dispuesto a hacer las preguntas. Los siguientes 2 meses fueron un lento deshielo. Mateo continuó sus pagos a tiempo. También comenzó a enviar breves mensajes a través de Patricia, nunca directamente a mí. Informe médico de Mateo. Dado de alta, siguiendo terapia para ansiedad y agotamiento. Mateo informa. Consiguió un mejor trabajo con horario más razonable. Reducirá Uber a solo sábados. Mateo pregunta. ¿Estaría Eduardo dispuesto a recibir una carta? Sin obligación de responder. A esa última pregunta, respondí después de 2 días de pensar. Sí, la carta llegó una semana después. 10 páginas escritas a mano. No la leí de inmediato. La dejé sobre mi mesa de noche durante 3 días. Finalmente, una noche de insomnio, la abrí. Era devastadoramente honesta. Mateo detallaba cada error, cada momento de crueldad, cada decisión egoísta. No ofrecía excusas. No culpaba a Luciana o a las influencias externas. Solo tomaba responsabilidad completa. La última página decía, «Papá, si vives el resto de tu vida sin querer verme de nuevo, lo entenderé y lo respetaré. Pero quiero que sepas que el hombre que te echó bajo la lluvia murió en el suelo de ese hospital. El hombre que escribe esto está intentando ser quien tú siempre creíste que era. Y si algún día decides darme 10 minutos de tu tiempo, usaré esos 10 minutos para hacerte saber cuánto significas para mí. Te amo, papá. Siempre lo haré. Incluso si ya no me amas a mí. Tu hijo, Mateo. Lloré esa noche. Lloré por todo lo perdido. Por todo lo roto. Por la relación padre-hijo que solíamos tener y que tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a reconstruir. Ladrillo por ladrillo. Disculpa por disculpa. Con tiempo. Con trabajo. Con perdón ganado, no regalado. 6 meses después del día que me echaron, tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Mateo. Solo 3 palabras. Café este sábado. Su respuesta llegó en segundos. Gracias, papá, estaré ahí. No sé qué pasará en ese café. No sé si alguna vez volveremos a ser padre e hijo de la manera que fuimos. Pero sé que estoy dispuesto a intentar. No por él, por mí. Porque Carmen tenía razón. Defender mi dignidad era necesario, pero también me enseñó que el perdón real, el ganado con tiempo y cambio genuino,
Es la única forma de sanar verdaderamente. Mateo tiene un largo camino por delante para ganarse mi confianza de nuevo. Pero al menos ahora hay un camino. Y eso es más de lo que teníamos hace 6 meses bajo esa lluvia cruel. Han pasado 8 meses desde aquella noche lluviosa que cambió mi vida para siempre. 8 meses desde que mi hijo me echó de mi propia casa. 8 meses desde que decidí defenderme por primera vez en mi vida. Ahora, sentado en la terraza de mi casa, con una taza de café caliente en las manos y el sol de la mañana calentando mi rostro, puedo finalmente reflexionar sobre todo lo que pasó con algo parecido a la perspectiva. Mateo y yo nos vemos cada 2 sábados para café. No es la relación padre-hijo que teníamos antes. Probablemente nunca volverá a hacerlo, pero es algo nuevo, algo construido sobre honestidad brutal en lugar de expectativas no habladas. Él continúa haciendo sus pagos, continúa trabajando duro, continúa en terapia, y yo continúo aprendiendo a confiar de nuevo, centímetro por centímetro. Luciana y él se divorciaron hace 3 meses. Resulta que su matrimonio estaba construido sobre el mismo fundamento frágil que su reclamación a mi casa. Apariencias, dinero y una ilusión de éxito. Cuando todo eso se derrumbó, no quedó nada que los mantuviera juntos. Mateo dice que es lo mejor que le pudo pasar. Dice que Luciana era un espejo que reflejaba sus peores instintos. No sé si eso es justo para ella. No sé si es una excusa, pero no es mi lugar juzgar su matrimonio. Yo tengo suficiente con reconstruir nuestra relación de padre e hijo. Mis domingos de dominó continúan. Rodrigo sigue siendo mi mejor amigo. He hecho nuevos amigos también. Otros hombres de mi edad que entienden lo que es reconstruir una vida después de la traición. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos recetas, chistes malos y apoyo cuando alguno tiene un mal día. La casa ya no se siente vacía. Está llena de vida nuevamente. No la vida que compartí con Carmen. Esa se fue con ella. Pero una vida nueva. Una segunda oportunidad a los 68 años. He aprendido lecciones que ojalá no hubiera necesitado aprender de esta manera dolorosa. Aprendí que la bondad sin límites no es virtud. Es vulnerabilidad que invita al abuso. Aprendí que el amor verdadero incluye consecuencias cuando alguien te lastima. Aprendí que defender tu dignidad no te hace cruel, te hace humano. También aprendí que el perdón no es algo que das inmediatamente para hacer las paces. El perdón es algo que se gana con tiempo, con cambio genuino, con acciones que respaldan las palabras de arrepentimiento. Si pudiera hablar con el Eduardo de hace un año, el Eduardo que estaba a punto de firmar papeles poniendo su casa a nombre de su hijo, le diría: ten cuidado, confía, pero verifica, ama, pero mantén límites, da generosamente, pero no des tu poder. Pero también le diría: cuando llegue el momento de defenderte, tendrás la fuerza, y cuando llegue el momento de perdonar, si es que llega, tendrás la sabiduría para saber si es genuino. A quienes están viendo este video y han vivido algo similar, les digo esto: no permitan que nadie, ni siquiera familia, les robe su dignidad. El abuso no se vuelve aceptable porque venga de alguien que comparte tu sangre. Las relaciones familiares deben ganarse y mantenerse con respeto mutuo, no exigirse por obligación. Pero también les digo, si alguien genuinamente cambia, si genuinamente hace el trabajo duro de convertirse en mejor persona, consideren darles una oportunidad. No por ellos, por ustedes, porque vivir con odio es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Carmen estaría orgullosa de mí, creo. Me defendí como ella me pidió, pero también estoy encontrando mi camino hacia el perdón, que también era parte de quien ella era. Todavía tengo la foto de Mateo a los 8 años sobre mi repisa. Ahora tiene compañía. Una foto nueva de nosotros tomada hace 2 semanas en nuestra última reunión de café. Ambos sonriendo con cautela. Ambos intentando. Ambos sabiendo que el camino es largo pero dispuestos a caminarlo. Mi casa vale 100 pesos ahora según la última tasación. Pero he decidido que no la venderé. Esta casa tiene demasiada historia, buena y mala, para dejarla ir. Es donde amé a Carmen. Es donde crié a Mateo. Es donde aprendí las lecciones más duras de mi vida. Es donde estoy construyendo mi futuro. Y tal vez, solo tal vez,
Algún día será donde Mateo traiga a sus propios hijos para que conozcan a su abuelo, donde pueda enseñarles las lecciones que su padre aprendió de la manera más difícil, donde la familia Morales escriba capítulos nuevos sobre respeto, dignidad y perdón ganado. Eso espero. No lo sé con certeza, pero la esperanza cautelosa pero real, es suficiente por ahora.